desarrollos que ya son parte también de lo que ahora existe. Miren, y son esos cursos masivos en línea. Los MOOCs. Los MOOCs son los cursos masivos en línea. Miren, parte que ahora ya encuentran ustedes, desde hace ya un buen tiempo, las instituciones importantes en el mundo ya tienen una oferta abierta. O sea, por ejemplo, los que han estudiado aquí matemáticas, que por ejemplo llevaban el curso de cálculo, el texto de Hilbert o algo, bueno, usted se puede meter al teléfono de Massachusetts y ver cómo Hilbert da su curso de cálculo. Ahí pueden ustedes participar como estudiantes en el curso de cálculo, ¿no? O sea, ahí la única barrera que todavía sigue siendo, entre comillas, cada vez yo creo que se va a ir resolviendo, es el idioma. Pero, por ejemplo, es eso, abre esa posibilidad, ¿no? Y la otra es de que incluso, por ejemplo, esto de que uno nunca termina de aprender, y más, por ejemplo, en estos escenarios ahora de que constantemente las cosas están cambiando, ¿no? O sea, un tema, por ejemplo, importante es la formación del profesor de matemáticas, ¿no? Aquí con nosotros, por ejemplo, la discusión es ¿y quién debe formar al profesor de matemáticas? Yo creo que a lo mejor en un futuro no muy lejano, las universidades deben de abordar este problema. O sea, ahí debe de ser un tema importante, ¿no? A lo mejor de manera conjunta con las normales, ¿no? Pero yo creo que también las universidades deben tomar en cuenta esta componente, ¿no? Bueno, los cursos masivos abren ahí toda una oferta interesante, en el sentido de que ahí, como que esta responsabilidad, todavía en los ambientes tradicionales, todavía en las herramientas tradicionales, no traigo mi celular acá, pero yo creo que me está hablando por el Skype. Estaba en modo fuera de línea, pero en el momento que Perdón. Entonces, miren, abre otra discusión que también yo creo que es importante. La discusión es de que la propuesta formal de educación está apegada a un currículum rígido, ¿no? El estudiante tiene que caminar, tiene que viajar desde la primaria hasta la universidad con algo establecido ahí, ¿no? Con sus variaciones. Bueno, hay un modelo con tecnología donde ahora el propio estudiante diseña su menú, ¿no? Su menú de qué quiere aprender y cuándo lo quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Entonces eso cambia la demanda y pega a la discusión un componente importante, esto de que aprender es una actividad de por vida. O sea, no termina cuando terminamos la carrera universitaria, ustedes cuando terminen la maestría, no termina ahí. Eso es un proceso continuo. Entonces, lo que hay que hacer es ahora buscar esos menús, construir esos menús que de alguna manera se van ajustando a los intereses propios de cada quien, ¿no? No solamente, por ejemplo, ustedes ahora, si ustedes en la red, si ustedes están preparándose para un maratón, encuentran un entrenamiento específico de qué hacer si ustedes si están iniciando, si están ya tienen experiencia, si quieren correr una carrera de 10 kilómetros, de medio maratón o de un maratón. Hay todo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que algo viene en el sentido de la oferta para estudiar matemáticas. Pero ¿piensas que uno solo puede aprovechar? ¿Perdón? Tengo la impresión de que para aprovechar de toda esta oferta se necesita un acompañamiento de un tutor o algo así, ¿eh? Sí. Entonces, tal vez en un futuro próximo eso va a extender
digamos, la labor o introducir nuevas profesiones como precisamente tutor al lado de profe. Exactamente. Bueno, o a lo mejor empezar a cambiar este modelo de profesor. Suena fuerte, pero no solamente son los escenarios, ¿no? Un escenario como este, ¿no? Sino que también ya... A mí me da la impresión que nada más entrar, por ejemplo, entrar en algo como Khan Academy y luego tratar de intentar de seguir una ruta de aprendizaje no va a ser exitoso si no hay un contacto con pares y en una clase hay contactos entre estudiantes y entre profe y los estudiantes, después hay toda una red social que es probablemente aparece en el modelo incluso de Schoenfeld, esta dimensión. Sí, mira, incluso por ejemplo, bueno, aquí Willy está haciendo un trabajo sobre esto de los MOOCs. Hay una plataforma aquí que se llama México X, es una plataforma de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, en donde ofrece cursos así a todo público, cursos de todo tipo. El único requisito es de que el equipo de diseño, el grupo de diseño de los cursos debe pertenecer a una institución, ¿no? En este caso, por ejemplo, el CINVESTAR. Bueno, nosotros hemos diseñado 3 cursos, hemos implementado 3 cursos ahí, y bueno, son cursos básicos de uso de la tecnología en la resolución de problemas, cursos básicos para todos. Entonces, por ejemplo, ahí uno está hablando de alrededor de 3,000 participantes. Aquí el tema importante, que de hecho, como ya ahorita lo que acaba de mencionar François, en el sentido de que si se necesita un tutor ahí que le dé seguimiento a las ideas. La plataforma está para que después de que uno suba el curso diseñado, ya no haya un tutor en particular. Sin embargo, por ejemplo, un elemento importante son los foros de discusión. O sea, ¿qué se discute cuando se está resolviendo un problema, cuando se está intentando comprender algún concepto o algo? ¿Qué se discute? Y ahí, por ejemplo, como es una comunidad heterogénea donde participa gente bueno, en este caso el requisito mínimo que le pedíamos era que había estudiado bachillerato, pero no hay cota superior, gente que tenía hasta doctorado. Entonces ahí, en la discusión, emergen diferentes roles, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, intentan explicar dudas de la misma comunidad. Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, se abren otros escenarios de lo que significa aprender. Pero bueno, yo creo que ya están cansados, ¿verdad? Solo una pequeña comentario. Yo creo que aquí una de las cosas que son más importantes son las metas. Porque cuando uno lleva un curso en línea, a veces uno no tiene muy bien clara la meta que va a tener. Cuando uno tiene la intención de estudiar, como decía usted, uno averigua, uno busca. Pero los que hemos dado clases durante mucho tiempo, sabemos que los alumnos tienen poco esa intención. Entonces, cuando uno les propone un problema, generalmente lo que buscan es resolverlo de la manera más sencilla posible para evitarse todo trabajo necesario. Y esta búsqueda es muy difícil como de sembrar en los alumnos. Pues cuando el alumno ya tiene esa intención, ya es fácil que él solo busque, que él solo averigüe. Pero cuando no la tiene, es muy difícil. Y quizá todo el asunto está en la meta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo espero del alumno para decir, ya terminó el curso? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, lo que decía François, yo creo que estaba pensando en eso, de que, o sea, con los jóvenes necesitas ahí un tutor. O sea, la pregunta aquí a lo mejor es ¿cuándo un estudiante, un joven, se da cuenta que es su responsabilidad aprender?
A lo mejor eso nunca hasta que termina el doctorado, ¿no? A lo mejor. Pero eso es una pregunta interesante desde el punto de vista de que cuando te das cuenta de que estudiar te da una manera distinta de cómo resolver los problemas y todo eso, entonces ya ahí empiezas a buscar la manera de cómo aprender cosas, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, en el curso ese en línea que se implementó, pues, o sea, no se puede erosionar, barrer esta idea de que yo necesito que alguien me diga si estoy bien, o incluso cómo me evalúan de que estoy haciendo las cosas bien. Mira, lo que hicimos nosotros ahí en ese curso, incluso yo era la idea de que a lo mejor ni había que hacer, pero pusimos algunas preguntas en el desarrollo de los problemas. Las preguntas eran simples y todo, pero como que le pedíamos que hiciera algo al participante. Entonces cuando resolvía las preguntas, y si resolvía un porcentaje bien, se le daba una constancia. Entonces todo el mundo como que quería alcanzar una buena parte de esa constancia, ¿no? Ahora, eso, que haya resuelto los problemas y que te haga la constancia, no quiere decir de que pues ya es tu propia reflexión. O sea, tú plantéate pues, qué fue lo que aprendiste, ¿no? Y dónde necesitas más guía para hacer otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, no? Entonces, son roles que yo creo que como en la historia han estado muy establecidos, es difícil ahora modificarlo, ¿no? Pero bueno, eso es la parte que ahora yo creo que es parte de la discusión sobre cuando uno quiere, por ejemplo, construir escenarios ya no tan rígidos, pero que esta discusión de los problemas no solamente sea en los espacios confinados, que es el salón de clases, sino que ya se extienda, ¿no? Entonces incluso yo hablaba de que a lo mejor ahora uno como estudiante no solamente convive o dialoga con su profesor, a lo mejor ahora ya es un grupo más amplio de expertos, ¿no? Que pueden verte en el acto otras cosas, ¿no? No solo la que tu profesor te da, ¿no? Bueno, pero son escenarios ya que van, pues que hay que pensarlos, ¿no? Que hay que pensarlos. Sí. Bueno, primero que todo, gracias por la ponencia, sobre todo para, por lo menos yo que no sé mucho de resolución de problemas, que es una de las primeras veces que escucho sobre este tema, entonces me queda solo una duda un poco pequeña, siguiendo un poco la primera parte de su presentación. Entonces, como nos iba contando usted, que por ejemplo a partir de Polya, que hace un estudio intrínseco de él, cómo resuelve los problemas, después está Halmos, no sé cómo se pronuncia, y que encuesta, le da encuestas o entrevistas a mentes brillantes, por ejemplo, que incluso no eran solo matemáticos. Después hay otro trabajo de este ruso sobre de niños expertos, o que, bueno, eran exitosos, ¿sí? en matemática. Y luego, Newell y Simon, que se preguntaban cómo los expertos resuelven problemas, y así. Entonces nos fue narrando todas estas etapas. Entonces a mí lo que no me quedó claro, y insisto, yo soy completamente ignorante dentro de la resolución de problemas, ¿cuál es lo específico de la matemática, más que solo esta aseveración de decir que la resolución de problemas es fundamental, para el desarrollo del conocimiento matemático? Bueno, mira, es eso del interés, ¿no? Que en la comunidad matemática, de alguna manera, el foco en la resolución de problemas es importante. De hecho, si uno rastrea con más detalle, hay eventos importantes, ¿no? Por ejemplo, el último, que fue en el 2000. En el 2000 hay una convocatoria abierta, hay un instituto de matemáticas que le llama los 7 problemas del milenio, ¿no? Y lo que dice, ahora, aquí están los 7 problemas del milenio, incluso le voy a dar $1 millón para que lo resuelva. Y uno de esos es el que ahora anda en discusión, que es el de Riemann, la hipótesis de Riemann, es uno de esos problemas. Ahora, ¿qué hay detrás? O sea, el enfocar en los problemas es, de alguna manera, lleva los intentos de resolverlos
en la disciplina a incrementarlos, ¿no? A aumentar el conocimiento matemático. Esa es una de las consecuencias de los problemas. Pero ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Esa es la pregunta que planteas. ¿Por qué es importante? Bueno, si uno entiende de manera a detalle cómo el joven, cuando se enfrenta a un problema, vamos a poner problemas de distintos tipos, problemas de ejercicios, problemas no rutinarios, etc. ¿Cuál es el proceso que exhibe cuando resuelve esos problemas? Si tú lo entiendes bien, pues el siguiente paso, y ahora esa información, ¿cómo la utilizo para generar un ambiente de aprendizaje? Donde esas cosas que el estudiante yo quiero que de alguna manera vaya refinando, sean parte de la discusión. O sea, mira, por ejemplo, este modelo de Schoenberg. Schoenberg tú dices, mira, yo te doy un problema y te voy a explicar cómo te fue en ese problema a partir de estos componentes. ¿Qué recursos tú pudiste acceder? ¿Cómo los utilizaste? Te voy a decir. ¿Qué estrategias utilizaste? Si de alguna manera tuviste control de qué toma de decisiones planteaste cuando interactuaste. Entonces, ahí te va a dar información si le faltaron los recursos. ¿Me entiendes? ¿Cómo aprendió esos recursos? A lo mejor todo el tiempo los aprendió, pero los tuvo inertes abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora para que los actives? ¿Cómo los activas? Bueno, hay un panorama ahí de que cuando tú resuelvas un problema, pregúntate si el método no termina para resolver ese problema. También lo puedes utilizar para otros problemas. ¿Y qué problemas? ¿Me entiendes? Por ejemplo, esto de que busques distintas maneras. Bueno, eso te implica que conectes los conceptos, las ideas matemáticas, los recursos para resolverlos. Entonces, por eso es importante entender el proceso y por eso es importante... Ahora, mira, cuando uno dice resolución de problemas, generalmente uno piensa en problemas. Plantéate un problema, entender el concepto de derivada, ¿no? Ese es un problema. Ahora, ¿qué hay detrás de la comprensión del concepto de derivada? Pero hay, por ejemplo, el significado geométrico de la derivada. ¿Qué quiere decir? O sea, una serie de interrogantes. Bueno, eso es la resolución de problemas. ¿Me entiendes? Es entender. Ahora, ¿por qué se distingue la resolución de problemas de otros marcos conceptuales o marcos teóricos? Bueno, aquí hay un lenguaje propio, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de heurísticas, hablamos de problemas rutinarios, hablamos de representaciones, hablamos de metacognición, ¿me entiendes? Y eso te permite hablar de escenarios de enseñanza, te permite hablar de problemas, te permite hablar ¿me entiendes? Ese es... No sé si y todo ese panorama, por ejemplo, porque lo que me suena es que no solo podría servir para aprender matemáticas o resolver problemas de matemáticas, sí, claro, sino claro. de... Exactamente. Ahora, cada dominio tiene su peculiaridad, ¿no? En términos de, por ejemplo, un matemático desarrolla una forma de pensar, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, tú interactúas con un objeto matemático y te empiezas a plantear interrogantes, ¿no? Y eventualmente planteas algunas conjeturas sobre el comportamiento. Bueno, las conjeturas son una parte fundamental, pero no se termina ahí. Tienes que buscar argumentos de cómo darle soporte a la conjetura. Bueno, ahí vienen las pruebas matemáticas. O sea, eso es propio de la disciplina. Para probar ya necesitas, bueno, cómo se hace una prueba, de tal manera de que convenzas a tus colegas, ¿no? Entonces ya eso es pegado al desarrollo propio de la disciplina. Entonces por eso esa conexión de que los matemáticos contribuyen mucho para que entendamos cuál es lo fundamental en la disciplina, ¿no? Y los educadores matemáticos de alguna manera desarrollan formas de cómo penetrar en el pensamiento de los jóvenes, ¿no? o de la gente que quiere resolver problemas, ¿no? O entender conceptos matemáticos, ¿no? Es eso. Gracias. ¿Otra pregunta? Por favor. Bueno, yo tenía una duda y me la planteo más, creo, desde una perspectiva como profe, quizá. Porque coincido muchísimo con esta idea de que la resolución del problema abre la puerta a una discusión amplia de conceptos matemáticos, de estrategias, etc. Y va muy asociada con esta perspectiva o este mundo ideal de cómo podría funcionar la educación en la que un chico decida qué quiere aprender, cuándo, cómo, etc. Porque claro, un problema puede ser la entrada de aprender la mediatriz o el lugar geométrico o una cónica, como mencionaba. Así, es un mismo problema incluso. Ahora, mi pregunta va respecto a el sistema escolar actual. La pregunta del profe sería como inversa. O sea, ¿qué problema para la noción matemática específica que me toca enseñar? Entonces, ¿qué experiencias tienen en su línea de investigación respecto a eso? O sea, dadas las condiciones actuales del sistema, yo creo, lo entiendo como profe así.
me toca enseñar la parábola. O sea, ¿qué problema matemático va a ayudar a que el chico construya esa noción matemática y que desarrolle un pensamiento matemático como asociado a ella? Mira, yo creo que básicamente cuando uno habla de resolución de problemas, de alguna manera lo que uno promueve o espera de los jóvenes es que desarrollen una forma de pensar, de interactuar. Entonces los ingredientes importantes son lo que es fundamental en la disciplina, ¿no? O sea, en la disciplina es importante, por ejemplo, cómo identificas un problema, cómo formulas un problema, ¿no? En general, por ejemplo, esa actividad bueno, se me pasó aquí hacerla, resaltarla, el joven tiene pocas veces oportunidades de plantear él mismo problemas. O sea, los problemas los plantea el profe, los plantea el libro de texto y ahí se queda. Cuando yo digo esto de por ejemplo, transformar los problemas, eso es formular nuevos problemas. Esa es una parte importante. Entonces, más que identificar que este problema es un problema interesante, plantéate qué te vas a preguntar cuando tú te enfrentes a un problema. Si un problema es de rutina, tu tarea es como estudiante, como profesor, es qué te preguntas para que lo lleves a otra actividad más interesante, ¿entiendes? Y que, o sea, lo característico es de que en esas preguntas pues vas a exhibir conceptos matemáticos, estrategias, ¿no? Formas de cómo reportar soluciones, extensiones de los problemas, conexiones, ¿entiendes? Esa es la parte que nos interesa, ¿no? Así puesto de manera... O sea, no es tanto de que seas exitoso en un problema y ahí te quedes, o sea, ¿lo resolviste? A ver, ¿eso qué te ofrece, no? Y engancharte ahí en un proceso. ¿Dónde te paras? Pues donde nunca se debe de parar uno, ¿no? O sea, ¿dónde te detienes? Pues, o sea, depende de con quién interactúes. Y por eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora establecer comunidades donde esto sea una parte interesante, ¿no? O sea, muchas veces uno por los antecedentes, background, lo que sea, puede llegar hasta aquí, pero si uno dialoga con otro, a lo mejor hay otra idea interesante, ¿no? Y ahí ya es una discusión a otra idea. ¿Ok? ¿Listo? Vamos, sí, por favor. Bueno, en todo este tiempo, pues, durante la conferencia, pues me he preguntado qué sucede con las comunidades marginadas, o sea, donde los niños, los estudiantes, no tienen esos recursos como GeoGebra. Y bueno, usted decía que, por ejemplo, que en lápiz y en papel no se puede apreciar tan fácilmente las propiedades de las córdicas, por ejemplo. Entonces, no sé, o sea, ¿qué se podría hacer así como con esas comunidades marginadas para que esos estudiantes pudieran como adquirir ciertas habilidades que tienen, o sí, que tienen estos niños que están en las aulas de clases? Mira, yo creo que yo soy de la idea de que a lo mejor hay que repensar el tipo de actividades, pero yo creo que la matemática es la misma para todos, ¿eh? O sea, yo no creo que podamos pensar una matemática especial para cierta comunidad así, ¿a dónde voy? Mira, yo creo que una forma de cómo interactuar con esas comunidades apartadas o marginadas, como tú le llamas, yo creo que es con el diseño de materiales. O sea, mira, estamos hablando ahora de unos materiales distintos a los libros de texto. O sea, la gente que conoce la problemática así local puede participar en el diseño de esos materiales. Pues cuando tú tienes un diseño de estos materiales que le llamamos, son materiales interactivos, tú vas a meter ahí GeoGebra. O sea, no necesitas tener red o tener internet. O sea, el material que estás diseñando es un material independiente. O sea, tú ahí, pues el curso el MOOC que desarrollamos, había una hoja de trabajo donde aparecía GeoGebra. Y ahí tú puedes darle la herramienta. Sí hay que tener, pues a lo mejor ahora yo creo que pues la mayoría de los jóvenes aún de las comunidades marginadas tienen acceso a un teléfono móvil, ¿no? Casi la mayoría. A lo mejor hay que pedirle ciertas características al teléfono móvil, pero tú puedes mover un material donde incluyas un video, pues, que alguien
de la comunidad o un experto modele, ¿no?, las formas de cómo interactuar con ciertos contenidos matemáticos. Ejemplos de problemas, discusiones, incluso entre los mismos estudiantes. O sea, todo lo puedes integrar en un material en donde lo puedes tú trabajar a través de tu móvil. Entonces, bueno, a lo mejor sí hay que buscar otra manera de cómo pero yo creo que eso es posible ahora, ¿no? Bueno, más ahora con el nuevo presidente, que ahora va a poner internet en todos lados, pues ya esperemos que ese problema ya no sea un problema, ¿no? Sí me entiendes lo que quiero decir. O sea, no creo que exista una matemática menos, no sé, ajustada. Yo creo que la ambición de las comunidades marginadas es cómo discutir con los que están fuera de esa comunidad y cómo puentear esto para que sea algo no local, ¿no? Yo creo que eso lo puedes hacer con las herramientas ahora, ¿no? Pero bueno, ¿tú querías decir algo? No, en relación a lo que ella dice, bueno, en el estado de Guerrero, donde yo soy originario, pues hay condiciones de esa desigualdad. Sin embargo, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guerrero está trabajando con una plataforma virtual para sus estudiantes, donde hay, en esa plataforma, como se decía, tienen videos, hay hojas interactivas, hay PDFs, toda la información, y en todas las unidades académicas del nivel medio superior pues tienen acceso a internet. Entonces esa brecha como que ya... Sí, bueno, mira, yo creo que ahí a lo mejor hay que pegarle un poco ahí la parte esta de la formación. O sea, bueno, la tecnología también demanda que el profesor de alguna manera desarrolle cierta competencia para participar en los procesos de diseñar, de implementar y cosas como esas, ¿no? Entonces también esa parte de la formación es un tema importante. Bueno, pues gracias por aguantarme tanto tiempo aquí.